Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. De la población, de resentimiento, de ese sentimiento de injusticia, de desigualdad, el sentimiento de desigualdad, y este es el resultado. Este es el resultado. Que todos se sienten, lo hablábamos el otro día que usted presentó el informe, de alguna manera discriminados. Todos tenemos alguna causa para sentirnos discriminados. Y entonces lo que ha ocurrido durante las últimas horas es que esas discriminaciones y esas diferencias se suman en una sola exigencia o en una sola manifestación con exigencias muy variopintas. Que por cierto, aquí me están diciendo, Randall, ¿qué tiene que Randall más parcial, que tienen que ver los evangélicos? Vean, cuando ustedes ven el segundo punto de las exigencias, donde dice recobrar los valores cristianos, claramente, o sea, no hay que tener dos dedos de frente para entender que esta legítimamente, yo no los estoy deslegitimando, pero tampoco puedo ser ciego, legítimamente es una lucha de varios actores sociales, que tienen que ver con los reclamos sindicales, usted ve ahí empleo público, libertades sindicales, ahí está la exigencia de archivar cualquier proyecto que tenga que ver con eso, reclamos legítimos de los pescadores, reclamos legítimos de los agricultores sobre tenencia de tierra, sobre mercado, reclamos legítimos de los policías, reclamos legítimos de las iglesias, reclamos legítimos de las personas que han considerado que la educación se ha laicizado en exceso, y no podemos ser ciegos a eso, no podemos negarnos a que eso existe. Y por el otro lado vemos a un gobierno que pareciera, aquí esa es mi opinión, que no tiene idea qué hacer y que entonces empieza a disparar para todo lado y un día amanece bravo y no hace diálogo, al otro día amanece contento y invita a unos estudiantes, al otro día vuelve a amanecer bravo y quita los bloqueos, al mediodía se muestra conciliador, pero entonces en la práctica, doña Catalina, esta opinión que yo le acabo de brindar, lo que hace es que nos neutralicemos en el diálogo y simplemente no hay mesa de diálogo. Exactamente. Más bien, de las cosas que he estado viendo es, el gobierno salió ayer y hoy también, hace un par de minutos, salió públicamente hablando de la importancia del diálogo. Sí, estoy completamente de acuerdo, pero ahora sí, si es tan importante, pongámosle hora. Ya, ahora sí, no es solo hablar de es que esto es importante, no, hay que sentarse, hay que poner día y hora y además una negociación viable, y ahí estoy haciendo un llamado no solo al gobierno que ponga, ¿verdad?, día y hora, sino a la negociación viable también a todas las partes, para que los pedidos, la negociación, lo que se esté pidiendo, esté bajo el marco de la legalidad, eso es importante, y bajo el marco de la justicia. Entonces esas son cosas importantes que también en el momento en que se sientan los grupos a ver cuáles son los pedidos, tienen que estar bajo esos puntos. Si me permite, usted acaba de citar las declaraciones del presidente de la República. Vamos a escuchar un extracto. La conferencia duró unos 30 minutos. Vamos a escuchar 9 minutos en específico del presidente hablando y contestando algunas preguntas de la prensa, porque efectivamente lo que hemos notado hasta este instante es a todo mundo decir que es necesario el diálogo y todo el mundo meto a Casa Presidencial. Es decir, está Casa Presidencial diciendo nosotros llamamos al diálogo. Está por otro lado Miguel en segunda. 10 minutos. Ok. Que en 10 minutos dura la inserción. ¿Por qué? No, uno de 10. Que le decía que todo mundo, la presidencia dice, sí, llamamos al diálogo, los grupos sociales dicen, llamamos al diálogo, los pescadores llaman al diálogo, los transportistas llaman al diálogo, pero el diálogo no llega. Es decir, nadie pone, ahora sí, la carne en el asador, como diría un jugador de fútbol, sí, ya es hora para sentarse a hablar. Exactamente, ya ahora sí, todo el mundo, ya es claro, no hay quite, el diálogo se tiene que dar. Eso está claro, yo creo que todas las partes, todo el país entero está claro de eso. Ahora sí, pongámosle hora, pongámosle fecha y pongámosle de una vez, en cada uno tenga su agenda, lleguemos a unos acuerdos de que en el momento que nos sentemos a dialogar, esto es lo que los puntos que se van a dialogar y ya, pero empecemos el diálogo. Usted se sentó a dialogar el viernes.
El domingo. No, sí, el domingo. Yo me senté a observar el diálogo entre que tenían y gobierno. Exactamente, porque nosotros fuimos invitados tanto por el gobierno como por el grupo de transportistas a sentarnos a observar el diálogo de negociación entre ellos dos. ¿Y qué tal? Bueno, fue interesante. Parte de nuestro trabajo de la Defensoría primero es la protección de los derechos de los habitantes. Eso es lo que quiero que quede claro. Primero que eso, y después que además somos un ente neutral. Pero parte de nuestra neutralidad es poder hablar, que eso fue lo que hice, con las dos partes. Y a las dos partes se les dijo lo mismo. Vea, aquí estamos, este es nuestro rol de observador, esto es lo que hacemos nosotros como observadores, pero también el marco de la legalidad y la justicia es importante en esto, en el momento en que nosotros, digamos, una cosa de las que mucha gente me ha preguntado, pero ¿qué significa ser observador? Significa ver que las cosas se estén dando bien, pero también significa que si, digamos, en algún caso hipotético que pasara, que algo se esté negociando que es ilegal, la Defensoría no va a estar ahí y va a decir esto es ilegal y nosotros pues no podemos ser parte de un proceso donde hay algo ilegal que se está discutiendo, y eso es sumamente importante. Pero también otra de las cosas que es importante mencionar es que la Defensoría habla con las partes llegan a un acuerdo de cómo se van a sentar a negociar. La Defensoría, ¿verdad?, nos informan de cuáles esas negociaciones o previas para sentarse a negociar. Pero si las reglas cambian y se cambia, no, es que ahora ya no, ahora si algún movimiento dice, cualquiera de las dos partes dice, no, vea, es que en este momento ya las cosas cambiaron y ahora vamos a poner condiciones, no, esas no son las reglas del juego. Y esas reglas del juego pasan violándose a cada rato en ese diálogo. No sé si en ese diálogo, o sea, le puedo hablar del domingo. Sí, en ese. El del domingo, pues sí. Se cambiaron las reglas del juego, aun cuando yo ya me había sentado con las dos partes a ver cuáles eran las reglas que cada uno tenía, qué era lo que estaban pensando, cuáles eran los puntos de negociación, y al final en la mesa pasó de 4 puntos, 3 iniciales. Cuando yo hablé con los grupos me dijeron 1 extra para negociación, que ya todos estaban de acuerdo, pero ya en la mesa de trabajo pasó de ser eso a ser no vamos a negociar ninguno de los otros 3 temas si este no se negocia. Entonces ya esos son cambios de reglas del juego, y ese desorden en una negociación no se puede dar. Tiene que haber cierto margen de respeto, y la Defensoría eso es lo que va a mantener, ese cierto margen de respeto que se le va a pedir a las dos partes, y así como se lo dije tanto al gobierno como a la otra parte, en el momento en que las reglas no se sigan y no haya respeto y no haya transparencia, la Defensoría no va a formar parte de esto. Doña Catalina, siendo un órgano objetivo y usted una mirada objetiva en la mesa, ¿son todos los protagonistas los que rompen las reglas del diálogo o son los quienes están protestando quienes cambian cada 2 minutos de posición? Es que me está hablando del diálogo, específicamente sí, del domingo, del domingo donde presente. Yo estuve a las 8 de la mañana. Sí. En este caso específico fue el grupo de los transportistas que me dijeron unas cosas cuando nos sentamos a conversar, yo con ellos, y después pues en la mesa de negociación sacaron otras cosas, inclusive en un receso que hubo, yo salí del receso y les conversé al grupo que estaban ahí reunidos y les dije, vean, nada más quiero ver y estar seguros pues que se van a negociar y se van a tocar todos los temas que ustedes tienen de interés. Y bueno, cuando ya se me dijo que no se iba a hablar de ninguno de esos temas hasta que el cuarto punto que ellos traían, que era el de la salida del ministro, que ese es un tema además que no le toca a la Defensoría, ese es un tema de gobierno, la salida de un jerarca. No le toca a la Defensoría estar ahí, ese es un tema que a la Defensoría no le toca, a la Defensoría le toca ver cómo se hace en este momento, o el del domingo, o si nos vuelven a llamar,
para ver cómo se levantaban los bloqueos en ese momento para que no afectaran a la gente que no estaba pudiendo ir al trabajo, a la gente que no estaba recibiendo gasolina, a los chiquillos que no estaban pudiendo ir a la escuela, no, porque era el fin de semana y además ya salieron de vacaciones, pero que no estaban pudiendo recibir del supermercado carne u otros vegetales que los tenían que traer de otros lugares. Esa es la afectación que como Defensoría nos estaba preocupando, que el habitante específicamente de la zona de Limón, porque era la más afectada, no era la única, pero era la más afectada para el domingo, pudieran tener los servicios y recibir el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, pues que no estaban pudiendo recibir debido a los bloqueos. Es la 1:50 de la tarde. Para la gente que me está diciendo, claro, es que doña Catalina lo nombró el PAC en la Asamblea Legislativa, yo quiero recordarles, no doña Catalina, yo quiero recordarles que el PAC no iba con doña Catalina. Más bien tenía todos los votos del PAC en contra de doña Catalina y fue nombrada pese a eso por las otras fuerzas políticas. Es la 1:50. Escuchemos la conferencia de prensa que brindó hace unos minutos el presidente de la República y un par de respuestas que hoy sí el gobierno le dio a la prensa. Escuchamos. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy a los miembros de la prensa y a los costarricenses que nos observan desde diferentes puntos del país, también a las ministras y los ministros que acabamos de cerrar la sesión del Consejo de Gobierno de hoy. En dicha sesión hemos abordado los temas de la actualidad. Como he manifestado, el Gobierno de la República está en toda disposición de dialogar con los distintos sectores para tener respuestas concretas a necesidades tanto de pescadores como de agricultores, como de los distintos sectores para poder sacar al país adelante, como se demuestra que es posible sacar al país adelante. También ser categóricos. Como Estado, nuestro deber es mantener la paz, el orden y el respeto a la ley. Y como adelantamos, no vamos a dejar que los bloqueos afecten a las familias, a la producción del país y a la tranquilidad. Quiero decir que el reporte no solo de la actuación del día de anoche ha sido que se han liberado las distintas vías, tanto en la Ruta 32 como en Pérez Celedón y como en la zona de San Carlos, sino que a este momento también el bloqueo que permanecía por volcar material en la ruta de Muelle en San Carlos también ha sido ya en eso abierta esa ruta y el ministro de Seguridad dará más detalles en eso. Los reportes hasta este momento es que la actividad en este sentido es mínima y que se ha restablecido en esto la movilidad y la circulación en todo el país como debe ser. Quiero hacer una breve reflexión en esto. Hoy, paralelamente, a partir de la aprobación del primer debate de los eurobonos, las calificadoras internacionales bajan los niveles de incertidumbre en nuestra economía. Una empresa hoy también anuncia nuevos 100 empleos y se muestra cómo este país es capaz de avanzar. Pero para avanzar, tanto el esfuerzo de los distintos sectores, pescadores, agricultores, gobierno, sector público, sector privado, de todo ese aparato productivo tiene que estar enfocado en que progresemos, en que nos unamos a trabajar juntos para que este país avance. Somos capaces de hacerlo. Todo ese esfuerzo humano tiene que estar encaminado a unirnos positivamente a que el país avance. Muchos esfuerzos se van en cosas que no nos llevan a ese progreso. ¿Por qué no encaminar esos esfuerzos hacia el avance? Y eso es lo que este gobierno hará. El día de hoy, en horas de la tarde, estaremos recibiendo a representantes de los educadores, del Magisterio Nacional. Toda la tarde la dedicaremos a reunirnos con las distintas organizaciones del Magisterio Nacional para dialogar, para seguir conversando y para lograr acuerdos. ¿Para qué? Para mantener la paz social y que el país progrese y que mejore la educación. Y eso haremos hoy durante toda la tarde. También desde el Viceministerio de Diálogo, en coordinación obviamente con el Ministro de la Presidencia y todo el gabinete, estaremos lanzando las propuestas para abrir las mesas específicas sectoriales con los jerarcas para resolver los temas de aquellos sectores
que quieren dialogar y construir positivamente. Y eso lo estaremos haciendo. Quiero también agradecer a la Iglesia Católica y particularmente al señor arzobispo, que ha mostrado su interés de canalizar este diálogo en un diálogo positivo y constructivo. Espero poder reunirme muy próximamente con el arzobispo para buscar la forma en que, como lo ha planteado la Iglesia, pueda ayudarnos en estos esfuerzos de mesas, porque nos interesa dialogar, construir y llegar a acuerdos para mejorar situaciones y que el país avance. Y ahí está la voluntad de lleno del Gobierno de la República. Este país es muy capaz. Toda esa energía, todo ese esfuerzo lo tenemos que volcar a generar empleo y a crecer y a estar mejor. Y sí podemos hacerlo. Sí podemos hacerlo si nos unimos. Ese es el llamado del Gobierno de la República. Como menciono, y ahora el ministro dará más detalles en su reporte, lo que son bloqueos han cesado en el país a esta hora del día. Mantenemos nuestra apertura y llamado al diálogo que haremos a distintos sectores. Eso sí, no vamos a aceptar bloqueos que afecten a las y los costarricenses, y como lo hemos hecho oportunamente, se tomarán las medidas de así haberlo. Pero también optimismo por eso. Al mismo tiempo que pasa esto, Costa Rica mejora su perspectiva económica hacia afuera, se dan señales de que se genera empleo o se quitan trabas, y esa es la ruta que hoy debemos juntos seguir. Otro punto importante que hemos llamado a la ciudadanía en estos días, a informarse por los métodos y los canales idóneos, como lo son los medios de comunicación, como lo es la información de fondo. Las noticias falsas tienen consecuencias reales en nuestra sociedad y tenemos que tener mucho cuidado con el impacto que pueden tener en nosotros. Pero el mensaje también es de esperanza. Costa Rica sí puede, está saliendo adelante y lo va a lograr. Y el esfuerzo de este gobierno seguirá de lleno en esa dirección. Buenas tardes, presidente y ministros. Estamos en vivo. Presidente, los sindicatos, bueno, y los gremios quienes se manifiestan una vez que rodó la cabeza de don Edgar Mora, ahora publicaron un documento con 18 puntos que estaban solicitando. Quería saber si ya los conoce, quería saber que nos diga con claridad cuáles son viables o no, qué le parecen, porque están pidiendo desde la defensa de valores cristianos hasta una agenda de reactivación económica, una moratoria de 1 año y medio para el IVA. Queríamos ver si eso es posible. ¿Cuándo arrancan las mesas de diálogo? Tal vez saber puntualmente las que usted planteaba ayer con distintos sectores y por separado. Y, presidente, queríamos también tener una reflexión suya sobre el manejo que ha hecho el gobierno sobre este conflicto, si le parece correcto, si no siente que han manipulado un poco al gobierno en el sentido de que le bloquean las calles, una amenaza de censura a un ministro y lo quitan. Se va el jerarca y como vieron que el gobierno cede y lo quitan, entonces ahora empiezan a pedir más, y eso no es abrir las puertas a que cualquiera bloquee calles y le venga a pedir la cabeza a cualquiera de sus jerarcas de aquí en adelante, y usted lo va a hacer. Muchísimas gracias, colega, señor presidente. Lo primero que debo decir es que este gobierno, durante toda la semana, yo particularmente, abrimos las puertas para dialogar con todas las personas y escucharlas. Escuchamos a grupos de estudiantes, escuchamos a grupos de agricultores en días atrás, empresarios también, escuchamos al grupo particular de traileros, no solo el domingo en el que yo personalmente y con un grupo de ministros los atendimos, sino que ayer hasta altas horas de la noche, a las 10 de la noche, llevó el esfuerzo adelante el ministro de la Presidencia, el ministro de Diálogo, el ministro de Agricultura, para lograr persuadir de que había que hacer ese levantamiento, y no hubo forma de que sucediera. De ahí que se tomaran las medidas que ustedes ya conocen. A nosotros lo que nos interesa es construir. Yo conozco esa agenda de esos 18 puntos. Varios de ellos, si ustedes los pueden identificar, competen a la Asamblea Legislativa, y es ahí donde tiene que dialogarse muchos de esos temas. Nosotros podemos participar como lo hemos hecho en otros temas, pero están en la Asamblea Legislativa. Otros temas son sectoriales específicos que ya estamos abordando y que podemos profundizar más. El tema de los agricultores. En el tema de los agricultores hemos hecho cambios, por ejemplo, en los temas crediticios, para cambiar los expedientes manchados, para ampliar las prórrogas y para ampliar el acceso al crédito, que ya se está ampliando ese acceso al crédito con el sector agropecuario atendiendo eso, o con el sector pescador.
Los proyectos para dotar de balizas a este sector están en marcha y, como dije ayer en la cadena, estamos abiertos a discutir el tema particular de la canasta básica con ellos. Temas de reactivación económica es lo que hemos hecho todo el mes de junio pasado, con resultados. Anunciamos en ese proceso más de 5.000 empleos que se generaron en diferentes sectores, así como otros anuncios que ustedes ya conocen. En fin, es una agenda que el gobierno está muy anuente a discutir con sus sectores particulares y no tenemos en eso preocupación. Cosas como el IVA, hemos planteado, por un lado, nuestro apoyo a una moratoria a las sanciones derivadas del proyecto, que baja mucho la incertidumbre que hay en sectores como el turístico, el agropecuario, y también hemos dicho que en la implementación de la facturación electrónica y los sistemas, Hacienda tendrá flexibilidad para poder hacer esa transición. También hay que decir, el IVA era necesario para lograr lo que hoy ya estamos viendo, estabilidad económica que anuncian organismos como el Fitch, que es una calificadora, y hoy plantea ese tema, por eso es necesario. Además decir, el IVA es ley de la República, ya es una ley de la República en esa materia. Pero de los puntos, unos que parecen muy abstractos, otros más concretos, nosotros entramos con los sectores a conversar, y es algo de lo que me gustaría hablar también en el espacio que espero tener pronto con el señor arzobispo. Entonces hay apertura ahí. Lo que sí no se vale es, y eso hay que ser claro, hay muchos sectores con necesidades que de manera legítima estamos trabajando para resolver. No hay un tema que sea un tema que antes no hayamos trabajado como gobierno, pero estamos dispuestos a seguir en eso. Lo que no se vale es eso, usarlo como excusa eventualmente para otras agendas. Ahí sí el gobierno no va a prestarse para eso. Vamos a prestarnos para lo que debemos hacer, resolver los temas específicos de cada eso, y todos los jerarcas que me acompañan saben que tienen mi respaldo para que lo logremos y que lo hagamos y que saquemos este país adelante. Bien, ahí estaban las declaraciones del presidente de la República, don Carlos Alvarado. Seguimos escuchando a doña Catalina el discurso de bienvenido al diálogo, estamos abiertos al diálogo, sin diálogo y sin mediadores. No sé cómo lo ve usted. Yo veo una falta de mediadores, es decir, no de mediadores, de representantes de cada sector. Es decir, cuando usted quiere hablar con los estudiantes, ¿quién representa a los estudiantes? Uh-huh. Cuando usted quiere hablar con los sindicatos, ¿quién representa a los sindicatos? Cuando don Albino, bueno, la mitad de los sindicatos no está de acuerdo con don Albino. Si quiere hablar con los transportistas, habla con los transportistas de Murcia o con los otros transportistas. Si usted quiere hablar con el gobierno, ¿con quién habla? Con el presidente, con la ministra, con Juan Alfaro, con el ministro de la Presidencia, con el desaparecidísimo ministro de la Presidencia. Hay una falta de protagonistas en el diálogo. No sé si usted comparte conmigo esa posición. Sí, yo siento que tal vez a veces no es claro quiénes son los que están representando a quién, entonces el diálogo ya se hace más complicado. Entonces, por ejemplo, el diálogo del domingo era claro que era un grupo de transportistas. Uh-huh. El de Héctor Monestel. Monestel no. Sí, Héctor Monestel está ahí. Bueno, el señor Héctor Monestel llegó, pero él no dijo nada en okay, la es reunión. El abogado del grupo. Exactamente. Uh-huh. Pero sí es claro, digamos, los estudiantes, sí hay muchísimos estudiantes en todo el país que están con varias preocupaciones, pero sí es importante ver a quién se negocia, quién es el que está representando, o por lo menos quiénes, porque pueden ser unos grupos, quiénes son los grupos que están representando todos todos los intereses, o entonces que quede claro, bueno, este grupo está representando los intereses de este grupo específico. Uh-huh. Entonces necesitamos un poquito más como de claridad. Pero además, yo sé que voy a tocar un tema muy complejo, que seguramente me ganaré yo un montón de críticas, pero realmente no me importa si logramos elevar el diálogo en este país. Hay burlas en las últimas horas en medio del diálogo, en medio de la invitación al diálogo. Uh-huh. Hay burlas a la fe de la gente, hay burlas a la diversidad sexual de la gente, hay burlas a la diversidad sexual de un menor de edad que fue como protagonista de un gobierno estudiantil, la Casa Presidencial.
hay burlas a jerarcas del Estado, hay burlas a sindicalistas, hay burlas a transportistas, hay burlas a estudiantes, hay videos de menores de edad dando vuelta por todo lado, y las imágenes de los menores de edad no es que usted los capta en vía pública y ya los puede tirar en cualquier medio. Realmente hemos notado una violación durante las últimas horas a los derechos de una enorme cantidad de la población, que tiene que ver con libertad religiosa, tiene que ver con libertad sexual, tiene que ver con derechos de imagen. ¿Cómo controlamos este caos, doña Catalina? Nos creemos con derecho a todo, cuando es sobre el otro. Ahí lo que tenemos que tener muy claros todos es que la democracia no es una burla, y que en este momento una de las cosas lindas que tenemos los ticos es que a veces sí, somos chotas, decimos cosas vacilonas, somos burlistas en algunas cosas, pero cuando hay que ser serio, cuando el país como hoy en día se está cayendo a pedazos, porque no hay diálogo, porque hay sentimientos de enojo, de injusticia, la gente está molesta, está sin esperanza, no es el momento para burlarse de nadie, es el momento para trabajar juntos, tampoco es el momento para la indiferencia, porque usted está hablando ahora de la burla, pero también hay un gran sector que tiene una gran indiferencia. Esto no es conmigo, esto no me toca a mí, esto no toca mi trabajo, yo no voy a hacer nada. O sea, es una combinación de varias cosas que está pasando, que más bien es responsabilidad de todos los que habitamos en Costa Rica de hacer un mejor país. Tanto el gobierno, eso que quede claro, ¿verdad? Porque el gobierno tiene la responsabilidad de sacarnos adelante en la parte económica, en la parte educativa, en la parte de salud, en un montón de partes importantes, que por eso está donde está, en el gobierno, y por eso se eligió, pero que también a los habitantes nos toca desde nuestro espacio también la responsabilidad de dejarnos de burlar, de verdad valorar la importancia de la democracia, de no ser indiferentes a lo que está pasando y a lo que puede pasar en Costa Rica. Doña Catalina, aquí hay un mensaje de Eduardo Coto Solano que me voy a permitir leer entre los cientos que hay, criticando a Eduardo, porque dice Eduardo: Randall, es que no se respetan los derechos de la mayoría. Es que los derechos son de todos. No se respetan los derechos de la mayoría, se respetan los derechos de la mayoría, las minorías y de cada individuo. Los derechos no son de un grupo, ni de una persona, ni de varios grupos. Los derechos son de absolutamente todas las personas que nos escuchan y las que no nos escuchan hoy aquí. Pero todas las personas que están en Costa Rica tienen el mismo derecho a los derechos humanos, a los derechos a los servicios públicos. Los derechos no son de nadie, son de todos. No sé cómo llamarle, ese basureo masivo que hoy recibimos en cuestión de segundos, es decir, usted se sentó aquí, me saludó y a los 20 minutos había 80 mensajes diciendo: doña Catalina ya se vendió al gobierno, PROPAC, no sé qué, yo soy hoy el PROPAC absoluto. Ayer que critiqué, antier, que agarré a la ministra de Comunicación al aire y la entrevisté, era lo más anti-PAC del mundo. Es decir, ese basureo tan sencillo y tan fácil de descalificación al cuerpo, no al argumento, ¿cómo hacemos para sobrepasarlo, doña Catalina? Porque yo no tengo idea si cuando usted estaba fuera del país, cuando volví a ver algo hacia lo interno, notaba que eso se estaba dando en Costa Rica, pero realmente tenemos 5, 8 años en que los ataques no son argumentativos, no es: a mí no me parece que Randall tenga razón porque los datos dicen otra cosa, no me parece que Randall tiene razón por tal cosa, es: Randall no tiene razón porque el gobierno le debe pagar, doña Catalina no puede ser mediadora porque seguramente es PAC, porque hoy anda de rosado y amarillo, y en los tonos de tele no es podrá amarillo, verse. Es blanco. Es blanco, bueno, se ve un poquito crema. Bueno, es cremita, pero bueno, no es crema. amarillo. Y no es rojo, pero en tele si le cambiamos los colores. Ay, van a decir: Dios. se parece a rojo y amarillo. A eso me refiero, es un ataque a la persona y no al argumento. Sí, pero eso no es solo de Costa Rica, ándale, eso es un tema que se viene, que se está viendo globalmente, y además la gente, cuando tiene acceso a los medios sociales, es más dispuesta a decir cosas que tal vez no lo dijera en persona. Pero también es importante un par de cosas. Uno, que nos informemos bien de qué es lo que está pasando,
qué es la información que necesitamos tener para tomar las decisiones. Eso el otro día que estuve en Upala, al día siguiente de lo que había pasado con los muchachos de Upala, me fui para Upala inmediatamente para ver qué había pasado, qué era la situación. Hablé con la fuerza pública, hablé con los muchachos, hablé con los papás, hablé con los maestros, fuimos a hablar lo del hospital, a ver qué había pasado. ¿Por qué? Porque era importante los hechos. Yo no me podía quedar solo con un video que vi uno que hasta que se le paró uno al pelo cuando vi el video de los chiquillos de Upala, sino hay que ver los hechos. Y hablé con todos los chiquillos, cuéntenme, muchachos y muchachas, ¿qué es la información? ¿Qué es lo que a ustedes les preocupa? Y lo que me decían es, estos son mis temas de preocupación. Ok, ¿y ustedes cómo saben de esos temas de preocupación? ¿Se informaron? ¿Buscaron en la página del MEP? ¿Buscaron en la página de Hacienda? ¿Buscaron en la página de la Asamblea Legislativa, que el proyecto, por ejemplo, de educación dual? No hemos hecho eso. Entonces, vean, mi sugerencia para los muchachos jóvenes que son el presente, el futuro, que son Costa Rica, es infórmense bien, tomen decisiones basadas en información clara, y además, otra cosa que les dije fue, ustedes no les gusta lo del proyecto de educación dual que me estaban diciendo, mándenleselo a pedir a sus legisladores, los legisladores de Alajuela. Ellos, los diputados y diputadas de Alajuela, le pueden decir, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Porque ustedes son los que lo eligieron. En ese momento habían 5 chicos de 18 años, pero dentro de 3 años casi todos van a ser mayores de edad, y también es la responsabilidad de ellos y ellas tomar decisiones informadas, no que yo vaya y les diga esto es lo que ustedes tienen que pensar, no, que ellos vean esa información y basada en información clara. No todo lo que vemos en Facebook y en Twitter es verdad. O sea, eso tengámoslo claro. Catalina, yo en algunas cosas sí, en muchas no. En la base de su argumentación, ¿estaban informados? Ellos, digamos, lo que querían, lo que más me pidieron era el tema de los baños neutros, por ejemplo, el tema de los drones que les había molestado, también les había molestado el tema de lo que era la educación dual. Entonces, cuando yo les preguntaba qué es lo que les está molestando de los baños, esto y esto, bueno, pero ustedes saben que eso no es exactamente así. ¿Se metieron a la página? No se métanse, busquen esa información. Es que no sabe, y una de las cosas es que, y es cierto, mucha gente me dice, es que no sé a quién escribirle. Entonces, inmediatamente les dimos el teléfono de la sede regional de San Carlos, de la Defensoría, y les dimos el contacto, y los chiquillos cogimos el contacto de ellos. Eso sí, ustedes tienen que escribirle a sus legisladores, no sabemos esto de educación dual, explíquennos. O si ustedes tienen una queja, en ese entonces, pues el ministro el ministro Mora todavía estaba en funciones, escríbanle al ministro Mora y pidan explicaciones. Es que no sabemos dónde. Bueno, nosotros le mandamos el email, le mandamos la dirección, y si quiere, si no le contesta, entonces ya la Defensoría se puede meter, porque claro, ahí ya están las capacidades de la Defensoría. Doña Catalina, los directores están pintados en la pared, porque yo todavía, vamos a ver, puede ser que uno esté de acuerdo o no con el tema de los baños neutros, hay libertad de cada uno de estar o no de acuerdo. Lo que no es justo es mentir sobre qué es un baño individual que está en las escuelas, donde pueden entrar hombres o mujeres. Es decir, entra un hombre y puede entrar una mujer como se entra al baño de la casa. Es decir, no es que, porque alguien ayer me escribió, ¿a usted le gustaría que una hija suya entre y haya 5 personas en el baño? No, eso no es un baño si fuera así el caso, ¿sí? Si ese fuera lo que fuera un baño neutro, yo también estaría súper preocupada. Y además, a mí no me gustaría meterme yo como una mujer adulta en un baño donde hay otros hombres adultos. Es incómodo. Pero ese no era el caso. Entonces, la pregunta es, si había directores, porque cada uno de los centros que se fueron a huelga hay directores, ¿por qué los directores no son ese filtro de decir, no, suave, usted puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo, pero los baños neutros es esto? Porque entonces hacen un despelote muy alotico primero y después averiguan qué es lo que les está molestando. Y esa dinámica no me parece sana en un país donde tenemos la bendita oportunidad de protestar. Sí, y ahí usted lo acaba de decir, nosotros como en Costa Rica tenemos la oportunidad y el derecho a manifestarnos, pero siempre pacíficamente. Manifestarse es decir algo que uno no está de acuerdo, y uno en Costa Rica
y en muchos países no se tiene esto, en Costa Rica tenemos ese derecho y hay que valorarlo, pero también significa manifestarse pacíficamente. El hecho, por ejemplo, los bloqueos afectan los derechos de otras personas, entonces eso no se debería estar dando. Los bloqueos son ilegales, pero además es una falta de consideración con el resto. En el momento que yo hago un bloqueo, aparte de la parte que es ilegal, eso es que afecta los derechos de muchas otras personas que quieren ir a hacer que necesitan ir a hacer su trabajo. O en el caso de Limón que ya de por sí es una provincia que está abandonada, no tiene suficiente trabajo, está pasando por un momento muy duro. La verdad es que desde hace muchos años ha sido abandonada. Hablemos más claramente de eso. Pero entonces, ¿qué hacen? Estos bloqueos hacen que mucha gente, por ejemplo, en el sector turista, mucha gente canceló. ¿Y eso qué afecta? Afecta al hotelito, al hotel grande, al hotelito pequeño, pero afecta también al que tiene la sodita que le vende al que va a pasear el fin de semana o en la semana, el que vende la artesanía. Entonces se está afectando la vida de la gente que está ahí también. Doña Catalina, 9 de cada 10 reservaciones en el Caribe Sur, una zona deprimida absolutamente de nuestro país, se cancelaron el fin de semana, y es donde uno dice suave, porque nos estamos disparando a los pies. Adrián González me dice, Randall, usted está diciendo una verdad a medias, y yo quiero no voy a pelearme por el tema de los baños neutros, lo que quiero es reflejar lo que significa la desinformación. Adrián me dice, Randall, usted está diciendo una verdad a medias, porque cuando se aprueben los baños neutros, y aquí pongo énfasis en esto, se dice que si no hay posibilidad de dar un baño para esa función, los estudiantes pueden usar el baño en el que se sientan identificados. Primero, Adrián, nunca confíe, por favor, en el se dice, porque se dice es no decirlo en algún lado, y segundo, eso no se dice en ningún lado, efectivamente. Es decir, eso no es cierto, lo que usted está diciendo, y eso es parte de la desinformación. Insisto, no voy a pelearme por el tema de los baños neutros. Lo que hay quiero otras saber cosas mucho más importantes, estamos hablando del trabajo de la gente. Pero lo que quiero reflejar, doña Catalina, es el volumen de desinformación que existe dando vueltas absolutamente en todo. Pasó con la Cámara de Infocomunicaciones. Ayer circuló un audio de que se iba a caer el internet en todo el país. Por supuesto eso no va a pasar. Qué dichosa, pero por supuesto estaba muy ocupada, entonces no lo pude oír. Yo lo oí y dije, ¿quién le va a dar pelota a esto? Porque el momento en que los medios serios le damos pelota a eso, entonces se vuelve una noticia. ¿Qué pasó hoy? La Cámara de Infocomunicación hizo un comunicado de prensa desmintiendo un audio que es mentira. Eso ya es noticia, porque entonces ahora sí hay que cubrirlo, porque la Cámara de Infocomunicación, bueno, ese reto que tiene la institucionalidad versus a las informaciones falsas, es decir, estar desmintiendo cada 5 minutos informaciones falsas, también genera que hoy cada costarricense tenga un criterio sobre el IVA, tenga un criterio sobre la educación dual, tenga un criterio sobre los agricultores, tenga un criterio sobre los pescadores, tenga un criterio sobre la pesca de arrastre, tenga un criterio sobre los baños neutros y tenga un criterio sobre las manifestaciones. Pero ahí también tengo que hacerle un llamado al gobierno, o sea, parte del trabajo del gobierno es informar a su gente, informar a su pueblo, informar a sus habitantes, y además, o sea, necesitamos sacar esa información correcta. Entonces el trabajo del gobierno también es cómo se informa a la gente de la mejor forma correcta. Y eso es un trabajo que se tiene que dar mucho mejor de lo que se ha estado dando, porque no se ha hecho un buen trabajo. Y claramente el no buen trabajo de informar ha resultado en muchas de las cosas que hemos vivido esta semana y desde la semana pasada. Sí, ¿a usted le parece que uno de los errores más graves del Estado es la falta de comunicación con la ciudadanía? Uno de tantos. Ok, pero es un problema. Sí, es un problema serio. ¿Cuál es el más importante? ¿Por dónde empiezo? Por donde usted guste. Para mí, el tema, por ejemplo, de los servicios que se dan públicos, para mí uno de los más grandes problemas es la desigualdad en lo que se dan a veces en los servicios en las zonas más alejadas de la gran área metropolitana. Eso para mí es una de las cosas más graves que tiene nuestro gobierno. No este gobierno, estoy hablando del pasado, es histórico, es una cuestión de que en Costa Rica han habido 2 Costa Ricas desde hace muchísimos años, y la gente en la periferia, la gente de las
las zonas regionales, la gente de zonas costeras, es la gente que está en un nivel de desigualdad mucho mayor que la gente inclusive de la gran área metropolitana. Se han hecho inclusive cosas relacionadas con reactivación económica en los últimos años, pero casi todo se ha concentrado en la gran área metropolitana. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que hay dos Costa Ricas. Eso para mí es uno, si no el más grande, es uno de los problemas más serios que tiene el gobierno de Costa Rica, de ahora, de ayer, de hace 10 años y de hace 15 años. Claro, pero hay dos Costa Ricas en términos más complejos que lo binario. Es decir, hay dos Costa Ricas siempre, en cualquier nivel que usted lo vea. Hay dos Costa Ricas en cuanto a repartición de la riqueza, es decir, hay ticos ricos, ticos pobres, hay ticos con oportunidad y ticos sin oportunidad, hay ticos con empleo y ticos sin empleo, hay ticos del sector público, ticos del sector privado. Pero deberíamos todos de tener las mismas oportunidades. Sí, eso es lo importante. Hay cosas que no se pueden controlar, pero el hecho de que tenga la misma oportunidad de una buena educación, un chiquito que está en Talamanca o un chiquito que está en Escazú, deberían de tener el mismo nivel de oportunidad. Yo entiendo que la puedo estar metiendo en una camisa de 11 varas, doña Catalina, pero entiendo además que usted se siente muy cómoda en esas camisas. Yo la semana pasada le planteaba a la ministra de Comunicación que a mí me parecía que la estrategia en general del gobierno como representante del Estado tenía que ser muy cuidadosa a la hora de darle acceso a los grupos. Es decir, o usted le da acceso a todos los grupos o sigue la misma mecánica con todos los grupos. Les voy a poner un ejemplo. El expresidente Arias no se reunía mucho, él en lo particular, con muchos grupos, sino que si tenía, no sé, tenía un grupo LGTBIQ, entonces encargaba a su delegado, todas las letras, a eso. Si tenía un problema de una huelga, encargaba a su ministro de Trabajo. Si tenía una inversión, encargaba a su ministro de Economía. Si tenía un problema de comercio exterior, encargaba a el ministro de Comercio Exterior. El gobierno del presidente Solís, don Luis Guillermo se reunía con todos. Lo que pasa es que para un presidente es muy complejo reunirse con todos, entonces siempre le va a quedar mal a alguien. Entonces, lo que yo le decía, yo celebro realmente que haya un acceso de todos los grupos sociales a Casa Presidencial, pero yo se lo planteaba a la ministra, cuando el presidente acude un domingo a marchar con un grupo en no particular social y a los 3 días no acepta otro grupo en Casa Presidencial, y al día siguiente pone un delegado a discutir con otro grupo, esas diferencias que se generan entre los grupos causan un ruido que a mi criterio es absolutamente innecesario, porque entonces los grupos que no son admitidos por el presidente se sienten completamente discriminados. ¿Usted tiene esa lectura? ¿Cuál es tu pregunta? Que si yo tengo esa con el gobierno. ¿Usted comparte ese criterio conmigo? Le puedo decir cuál es el criterio de la Defensoría, que todavía yo creo que es más importante dar esa respuesta. Me parece importantísimo los dos. No, porque yo no soy gobierno. Yo lo que le puedo decir que es lo que la Defensoría nos interesa. La Defensoría nos interesa trabajar por todas las poblaciones, que significa que el jueves pasado estuvimos en Upala con los estudiantes viendo a ver qué pasa, mandamos una carta al ministro de Seguridad a ver qué fue lo que pasó para buscar resoluciones ahí. El sábado inmediatamente nos fuimos a hablar con los señores del sector pesquero de Quepos, a ver, y además nos llevaron a la comunidad. Entonces nos devolvimos con varias preguntas para ver cómo hacemos con la municipalidad, con el tema de agua, con el tema de electricidad, con varios otros temas para seguir adelante. Ahora estuvimos con los transportistas. Esa es, desde el punto de vista de la Defensoría, nuestro trabajo. Todas las poblaciones tienen derecho, todas. Y eso es exactamente como vamos a seguir trabajando. Usted, déjeme matizarle la pregunta. Defensoría. Ajá, usted es la defensora ahora. Le pregunto, la defensora, usted, si le pide una reunión a un grupo LGBTQ, ¿usted se reuniría con ese grupo hoy? Sí. ¿Ya lo ha hecho? Sí. Ok, ¿se reuniría con un grupo que se sienta discriminado por religión? Sí. O sea, me he reunido con el sector pesquero, claro, me he reunido a la con, conclusión que quiero llegar, es algún grupo donde Catalina Crespo, la defensora de los habitantes, diga, no, yo con ellos no, voy a poner un subalterno de la Defensoría que se reúna con ellos. Bueno, a veces eso pasa porque el horario es de locos, ¿verdad? Sí, quiero admitir que a veces, pero yo generalmente me reúno con si hay grupos, digamos, por ejemplo, si hay algún tipo de grupos que discriminen a otros grupos, sí hay que tener más cuidado con eso. Por ejemplo, que alguien abiertamente diga
No sé en este momento quién se me está ocurriendo porque no me ha pasado todavía, pero algunos, digamos, en el tiempo del Ku Klux Klan, si viniera el Ku Klux Klan a sacar una cita conmigo, yo no los atiendo por razones obvias. Sí, claro, pero eso tiene que ver con una posición criminal. Bueno, exactamente. A lo que me refiero es que no le parece que la exclusión, es que no sé cómo llamarlo, eso sería una discriminación por acceso, no sé cómo ponerlo. ¿Exclusión? Ok, una exclusión me parece que genera un ruido muy complicado, porque entonces los periodistas siempre nos vamos a quejar de todo. Si el presidente o la presidenta no acepta tal grupo, sí lo acepta, digamos, porque estamos ahí para ver, digamos, lo que pasa en la realidad. Pero cuando usted quiere abarcar todo, le queda mal a alguien. Y ese que le quede mal a alguien, el problema es que se siente excluido. Permítame ir a la pausa que no hice, porque si no me van a excluir a mí de la programación de Monumental. 2:24. Vamos a la pausa y volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Tonos, matices. Dos de la tarde con 29 minutos. Gracias por estar con nosotros. Nos queda un minuto de programa nada más antes de ir con la canción de Catalina. Le agradecería si hacemos, no hacemos, aunque me sumaría a su petición, un llamado. ¿Qué necesitamos ya? ¿Qué le pide la Defensoría de los Habitantes a las partes en conflicto? Bueno, lo primero es, ya todo el mundo ya aceptó, el diálogo es importante. Ahora sí, pongámosle fecha, pongámosle día y cada uno vengan con su negociación lista, pero para de verdad sentarse, que sea una negociación transparente, que sea abierta y que de verdad estén dispuestos a que salga algo de esa mesa y que no salgan de ahí, de ese cuarto, de ese lugar donde sea, hasta que lleguen a un acuerdo, porque Costa Rica necesita que lleguen a un acuerdo. ¿Usted está dispuesta a mediar? Nosotros estamos dispuestos a ser observadores si nos lo piden, con mucho gusto. Esa es la primera regla de la Defensoría, ¿verdad? Si nos lo piden, sí, claro. Y tienen que ser, todas las partes nos lo tienen que pedir siempre, porque uno no va a estar llegando donde no lo quieren. Y la otra cosa es que la gente tiene que saber que la Defensoría es transparente, va a decir las cosas claras, y si no quieren que la Defensoría esté ahí por eso, entonces mejor que no nos llamen. Pero si quieren a alguien neutro que esté ahí, que diga las cosas como son, pues entonces que ahí sí nos llamen. Es así de sencillo. Gracias, doña Catalina. Muchas gracias, Randall. Por venir hoy. Escogí Imagine. Sí, porque eso creo que necesitamos un poco todos hoy. Es John Lennon quien despide Matices. Le recuerdo que el podcast está disponible dentro de un ratito ya en Spotify y en iTunes. Mañana también tenemos horario de 1:30. Mañana estará con nosotros el especialista en comunicación política, Gustavo Araya, que ha hecho un análisis muy interesante sobre el relato público mostrado respecto a las huelgas, a esta huelga en particular y a estas protestas. 2:30. John Lennon despide Matices. Feliz tarde.